Entonces, chicos, vamos a dar inicio al tema del día de hoy. Ya escribieron como título, ya pusieron la fecha. Entonces, vamos a iniciar con lo que es esta primera diapositiva. Vamos a saber un poco de lo que es la sexualidad, ¿ya? Entonces, atentamente vamos a escuchar y luego vamos a plantear algunos problemitas para poder opinar sobre el tema, ¿ok? Entonces, aquí cuando hablamos de sexualidad, según la Organización Mundial de la Salud, ha definido a la sexualidad dentro de un aspecto central del ser humano, ¿ok? Entonces, la sexualidad está presente a lo largo de su vida. Ya esto abarca el sexo, las identidades, los papeles de género, la orientación sexual, el placer, la intimidad y la reproducción, ¿ya? Entonces, la sexualidad es un papel muy importante, obviamente tomándolo como un tema educativo, ¿ya? Entonces, cuando vamos a definir aquí lo que es el sexo, es muy diferente. Sexualidad con sexo, estos términos son muy diferentes, ¿ya? Cuando hablamos de sexo, esto viene a ser una categoría biológica, ¿no? Que va a definir a los seres humanos. En este caso, pues va a haber diferencias fisiológicas y morfológicas. Esto puede decir la clasificación entre macho o hembra, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de sexo, no quiere decir que muchos confunden, ¿no? Dicen, no, cuando escuchan hablar sexo, ya, es relaciones sexuales, no es así. El sexo va a definir si eres macho o hembra, o en todo caso, niño o niña, o joven o jovencita en este caso, ¿no? Entonces, esto lo que nos define, el sexo, ya muy diferente. Aquí ya la sexualidad también tiene otro término que ya hemos conocido hoy. Bien, vamos a hablar entonces un poco qué es la sexualidad. ¿Ya? Entonces, la sexualidad es un elemento básico de la personalidad. Dicho como un modo propio, esto se manifiesta en cada uno de las personas, en este caso del adolescente, del joven, ¿no? Que a través de la sexualidad va a transmitir o va a comunicar o va a expresar su sentimiento, ¿ya? Hacia la atracción de otra persona. Esto viene a ser la sexualidad. Muy bien, entonces aquí vamos a entrar a lo que es la adolescencia, ¿no? Sabemos que la adolescencia es uno de los acontecimientos más importantes, pues, ¿no? Que es parte de su crecimiento, ¿no? Sabemos que el adolescente va a enfrentar súbitamente a muchas preguntas que nunca antes había de repente parecido, ¿no? Cuando era niña, tal vez estas ideas de sexualidad y sexo no estaban bien definidos. Cuando de repente tú eras niño o niña, ¿no? Entonces, ya a partir de ese momento, cuando tú ingresas ya de la pubertad a la adolescencia, es ahí donde te vas a realizar muchas preguntas, ¿no? En el sentido, pues, definido de lo que tú eres, ¿no? Tanto mujer o como varón. Cada uno tiene diferentes preguntas en su proceso de crecimiento. Entonces, la adolescencia es algo mucho más complejo, ¿ya? Por ejemplo, en la edad que ustedes están pasando, ya prácticamente están ingresando a la adolescencia. Es en esta edad donde, pues, nos vamos a hacer muchas preguntas, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿cuándo dejamos de ser niños? ¿No? ¿En qué fecha, pues, se inauguró la adolescencia? Algunos ya se preguntan, ¿no? ¿Cuándo voy a empezar la adolescencia? ¿Cuándo se inicia la adolescencia? Algunos ya adolescentes preguntan, ¿no? ¿Cuándo vamos a realizar nuestro primer acto? Entonces, muchas cosas que la juventud y la adolescente actualmente se está haciendo estas preguntas, ¿ya? Entonces, para conocer un poco más del adolescente, ya sabemos que pues es una época rápida de cambios físicos, sociales y emocionales. La clase pasada habíamos hablado sobre estos cambios sociales, físicos y emocionales, ¿no? Ustedes ya lo saben. Entonces, la adolescencia prácticamente es un desarrollo que está más o menos a partir de los 12 a 19 años, ¿no? En esta etapa van a surgir infinidad de dudas, ¿no? Que el adolescente va a tener en su etapa de crecimiento. Recordemos, chicos, esto es muy importante, el padre de familia, inclusive los maestros, ¿no? En general, todas las personas adultas deben aclarar las dudas, ¿no? Y corregir ideas erróneas sobre algunas preguntas que se hacen los chicos, los adolescentes actualmente. Entonces,
El papel muy importante es el padre de familia, inclusive en el colegio los maestros, ¿no? Entonces, ellos van a ser portadores de información hacia ustedes. Chicos, no tengan miedo, ¿no? Ustedes ahora están entrando ya en un proceso de la adolescencia. Como dije al principio, ustedes se van a hacer infinidad de preguntas, ¿no? De acuerdo a su etapa de crecimiento. Y algunos ya se quieren informar rápidamente a lo que es la sexualidad, el sexo, ya quieren descubrir. Ya, entonces es necesario tener una comunicación con su papá, es muy importante. Algunos tienen confianza con los maestros, está muy bien, o de repente una persona adulta que lo puede orientar y lo puede pues ayudar, ¿no? En este proceso. Entonces, es muy importante, chicos, no tengan miedo, confíen en su mamá, los chicos confíen en su papá. De repente algunos no tienen confianza, ¿no? Pero es muy importante tener comunicación con la familia, los padres, ¿ok? Entonces, la sexualidad vamos a definirlo ya en la adolescencia como un elemento básico, ¿no? Propio de su ser en este caso, ¿no? En este caso, pues se manifiesta a través del sentido, de expresar y vivir como ser humano en este caso. Entonces, la sexualidad humana es parte, ¿no? Bueno, vamos a tomarlo en este sentido ya más educativo, ¿no? La sexualidad humana es parte de un don que Dios nos ha dado, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues esto es bueno, ¿no? Cuando una persona tiene una imagen de sí misma, se respeta, se valora, entonces va a tener, pues, ¿no? Una autoestima elevada. Y sabemos que, pues, Dios nos creó hombre y mujer y, pues, eso es lo que nosotros debemos de tener siempre presente, ¿ya? Aquí vamos a ver la sexualidad también sobre el adolescente, ¿no? Esto consiste en un conjunto de características físicas, psicológicas y racionales. Obviamente cada uno se va a tener que diferenciar, ¿no? Porque el varón, tanto como la mujer, tienen diferentes eh, procesos, lo que es su sexualidad, ¿ya? No es lo mismo, es diferente, ¿ya? Entonces, la sexualidad involucra, ¿no? Varios aspectos, ¿no? En algunos casos la genitalidad es muy importante porque pues a través de esto, tanto el varón como la mujer van a tener sus órganos reproductivos, ¿no? En algunos casos, pues, nuestro órgano reproductivo va a obtener placer erótico, ¿no? Pero en este aspecto no hay que confundir, no quiere decir que yo quiero experimentar y quiero, por ejemplo, como muchos dicen, no quiero inaugurar mi órgano reproductor, no es así. La adolescencia es una etapa muy difícil poder adelantarse a este hecho porque ocurren los embarazos, ocurren las enfermedades de transmisión sexual y si no estás muy bien preparada para asumir este papel, no, no es recomendable, ¿ya? Entonces, aquí vamos a hablar un poco sobre las dimensiones de la sexualidad. Tenemos dos aspectos, ¿ya? En el aspecto biológico, sabemos que la sexualidad, desde un punto de vista, pues nos ayuda a tener un significado, ¿no? Nosotros vamos pues en el aspecto biológico, utilizar nuestros aparatos reproductores, perdón, reproductores, ¿sí? Para poder procrear. Ese es el fin, ¿no? La procreación. No busquemos, pues, placer momentáneo, pues que a nada bueno te conduce. La idea es procrear, pero esto ya a futuro, ¿no? No es en el momento que yo inicio mi etapa de adolescencia y quiero ya procrear, no es así. Todo tiene un proceso en la vida. Entonces, eso es en el aspecto biológico. En el aspecto psicológico, en la sexualidad del adolescente, ¿no? Como toda persona, los seres humanos, pues van a expresar sus sentimientos, ¿no? Obviamente en la adolescencia vas a tener que enamorarte, vas a compartir de repente caricias y besos, ¿no? Es parte de tu adolescencia. Pero no llegues ya aquí, ¿no? Al aspecto biológico, porque aquí ya es la procreación, ¿ya? Entonces aquí vamos a hablar un poco de la sexualidad en la adolescencia. Ya, la sexualidad en la adolescencia forma parte de tu desarrollo. Normalmente estás creciendo, ya no eres un niño ni una niña, ya llegas a ser un adolescente.
¿ok? Entonces, la sexualidad en el adolescente, desde la primera infancia ya definimos o ya vamos experimentando sensaciones, según la psicología. Desde niños ya empezamos a experimentar sensaciones placenteras, ¿no? En algunos casos, cuando un bebé, por ejemplo, ¿no? Siente un acto placentero cuando está tomando la leche de su mamá, del pecho de su mamá. Eso es una forma de sentir ya una sensación, ¿ya? Entonces, en base a esto vamos a observar expresiones o actitudes ya en los adultos o en los adolescentes. Es una actitud muy diferente, ¿ya? Vamos aquí a la pubertad. Ya en la edad de la pubertad se empieza o aumenta la preocupación por la sexualidad. Ya en la primera etapa del adolescente es muy frecuente, ¿ya? Vamos a hablar claros aquí para que ustedes, en caso de los varoncitos, ocurre esto, la masturbación. No sé si alguien sabe qué es masturbación, o habrá escuchado este término, ¿ya? Esto va a tener que ocurrir en el adolescente. Y algunos casos van a tener fantasías sexuales. Ya, es normal, es parte de su crecimiento, parte de su etapa. ¿Ya? En el caso de la sexualidad en la adolescencia, según la OMS, dice que comprende varias etapas. ¿Ya? Hay que diferenciar. Y aquí, según la OMS, ha planteado tres etapas de la adolescencia. Por ejemplo, la adolescencia temprana que comienza de 10 a 14. ¿No? Aquí tenemos la adolescencia media de 15 a 18 y la adolescencia tardía de 19 a 24 años. Recordemos, chicos, no sé si de repente por ahí ustedes tienen amiguitos o amiguitas que ya a partir de los 10, 12, 13 ya están, ¿no? Con los enamorados, algunos ya están queriendo ser liberales. Eso es el inicio ya de su adolescencia. Está iniciando tempranamente, ¿ya? Y cuando pues pase el proceso también va a terminar antes de la edad adecuada. Entonces, algunos adolescentes, la adolescencia pues les da a partir de los 15 a 18 años, ¿ya? En otros casos, aquí, adolescencia tardía. Por ejemplo, hay casos en que muchos jóvenes, a partir de los 19, o algunos casos, he visto casos que han sucedido, que ha pasado, que a partir de los 24 recién le ha dado la adolescencia, no sé, tal vez tiene familiares o tías, ¿no? Que un momento, y a pesar que son casadas, se transforman, ¿no? He visto, por ejemplo, a amigos, ¿no? Que a partir de los 23, 24 años, y pese que tenían familia, ya estaban con esposo, ¿no? Recién querían descubrir lo que es la adolescencia. En algunos casos pasa que de repente en el proceso de la adolescencia quieren ir a la discoteca, quieren estar con los amigos, entonces pasa aquí muchos problemas, ¿ya? Entonces eso viene a ser la adolescencia tardía, porque prácticamente la adolescencia les llegó muy tarde, ¿no? Prácticamente ya a los 24 años es un joven, vamos a decirlo así. Entonces es muy importante, chicos, ver, ¿no? En qué etapa nos podemos encontrar nosotros. Y cada uno se va a dar cuenta de lo que está aconteciendo ya con su cuerpo o su sexualidad. Entonces aquí vamos a hablar sobre la actitud de la sexualidad, ¿no? Como hemos planteado aquí, la adolescencia tiene etapas, ¿no? Por ejemplo, aquí habíamos dicho que la adolescencia de 10 a 14 años es una adolescencia temprana. Aquí, cuando empieza la adolescencia de 12 a 14 años, los adolescentes piensan que la actitud sexual ya no tiene ninguna consecuencia negativa, o sea, quieren ya experimentar en algunos casos. Aquí, por ejemplo, la adolescencia media va de 15 a 17 años. ¿Qué piensan los adolescentes? ¿No? Ahí piensan que se puede haber, puede tener consecuencias negativas, pero lo que voy a hacer en primer acto no va a pasar nada. Muchos piensan así, ¿no? Se equivocan. Aquí ya, por ejemplo, a los 18 años, eh, ya la adolescencia tiene consecuencias, porque aquí ya puedes correr riesgos de quedar embarazada o en algunos casos puedes contraer alguna enfermedad, ¿no? Entonces, este es el proceso de pensamiento de cada adolescente. Aquí vamos a hablar un poco sobre la conducta sexual en la adolescencia.
¿no? A partir de los 16 años, casi el 50% prefiere ya tener relaciones sexuales. Ojo, ya a partir de los 16, y algunos dicen, no, ya quiero experimentar. A partir de los 18 años, algunos ya refieren que ya tuvieron, casi el 60%, según las encuestas, ya tuvieron relaciones a los 18 años. Aquí se han iniciado a los 16, el 50% se ha iniciado a los 16 años, ¿no? A casi el 80% dice que ya tienen relaciones sexuales antes de los 20. Entonces, eso es preocupante, ¿no? Son situaciones que tienen un porcentaje, por ejemplo, de 80%, ya antes de los 20, los adolescentes ya han tenido relaciones sexuales. Entonces es preocupante, ¿no? Que un adolescente a los 16, a los 18, a los 20 años ya experimentó lo que eran las relaciones sexuales. Aquí, por ejemplo, vamos a mencionar algunos motivos. Profesor, Dígame. una pregunta, ¿por qué es preocupante? Porque muchos jóvenes, perdón, muchos adolescentes ya a temprana edad ya están conociendo o ya están teniendo relaciones sexuales, ¿ok? Esto me preocupa, ¿por qué? Porque si un adolescente se inicia tempranamente en la adolescencia, puede pasar muchas cosas, como lo que vamos a mencionar aquí. Por ejemplo, puede ocurrir un embarazo precoz, ¿no? Recordemos que ya los niños a partir de los 16, perdón, los adolescentes, ya su cuerpo está preparado para quedar embarazada. Entonces, ese es el problema, ¿no? ¿Y qué ocurre en un adolescente cuando se embaraza? Pues malos consejos, hay que abortar, eh, regálalo a ese niño, como muchas veces de repente han escuchado, o algunos casos no, lo dejan con los papás, entonces abandono escolar, entonces es preocupante esta situación, ¿ya? Bien, aquí, ¿cuáles son los motivos? ¿Por qué los jóvenes piensan en tener relaciones sexuales precozmente? Unos dicen que nos va a generar satisfacción o un deseo, ¿no? Cuando un adolescente experimenta esto, solamente va a tener una satisfacción sexual, ¿ya? Algunos dicen, ¿no? Yo lo voy a hacer porque pues me gusta, me satisface y listo, ¿no? Otros ingresan precozmente a esto porque dificulta de repente las relaciones familiares, ¿no? Muchos jóvenes tienen problemas en casa y pues no hay una verdadera comunicación con la familia, entonces optan, ¿no? De repente por iniciarse precozmente en las relaciones sexuales. Otros necesitan afianzar su personalidad, ¿no? Eh, quieren ya ser papás a temprana edad, ¿no? Otros ya definen eso, no, ya quiero ser papá, joven y todo eso. Entonces aquí es el problema. Otros que actualmente ustedes saben, ¿no? Que los medios de comunicación están influyendo bastante en lo que es la sexualidad en los adolescentes. Muchas veces ya ahora los medios de comunicación ya no tienen tabús, te presentan programas aptos para adultos, inclusive en horario de lo que es para, por ejemplo, no ver programas de adultos están de repente pasando, ¿no? Vemos en las novelas, entonces todo esto está influyendo a través de los medios de comunicación. Aquí también podemos ver escasa educación sexual. Muchos jóvenes no han tenido una buena orientación sexual, ¿ya? Es por eso que se inician precozmente en las relaciones sexuales. Aquí también presión del entorno, ¿no? O de la pareja. En algunos casos, muchos amigos no te dicen, oye, ya es tiempo, ya cuándo, ¿no? A veces te incitan, te incitan. Entonces, de tanta presión, empiezas a iniciarte precozmente en las relaciones sexuales. En algunos casos pasa, no sé, hay que estar preparado porque muchas veces la pareja también tiene que influir, ¿no? Se recuerdan que muchos adolescentes se enamoran y ¿qué le dicen, no? Muchas palabras clave. Si tú me quieres, dame la prueba del amor. Es así, en algunos casos dicen así, si tú me amas, si no me das la prueba del amor, yo te voy a dejar. Y lamentablemente la chica que está bien enamorada tiene que acceder. Entonces, ese es el problema, ¿no? De que en algunos casos muchos chicos a temprana edad ya se han iniciado precozmente en las relaciones sexuales. Hasta ahí de repente alguna pregunta que alguien quiere saber o
¿Alguien quiere comentarnos o quiere saber algo? Así como la alumna preguntó, muy bien, le felicito a la alumna, preguntó. Entonces, vamos a continuar ya aquí. Entonces, aquí ya hemos hablado, ¿se acuerdan sobre la adolescencia media y tardía? Entonces, ¿qué pasa en la adolescencia media y tardía? En este caso, el adolescente media suelen producirse los primeros contactos físicos. Aquí, pues cuando te ocurre una adolescencia media, aquí vamos a ver en qué edad ocurre esto. Aquí está, desde los 15 a los 18 años, ¿no? ¿Qué ocurre aquí? El adolescente va a producir los primeros contactos físicos. En este caso, ¿no? Va a enamorarse, va a tener que intercambiar besos y caricias en algunos casos, ¿no? Esto va a ser pues como una forma de explorar y aventurarse en el adolescente. Eh, en el tema de la adolescencia tardía, habitualmente se inicia ya las relaciones sexuales. Aquí ya quiere, ¿no? Obviamente que las jovencitas se reservan, pero mayormente influye el enamorado, ¿no? Que te incita a que tú puedas participar de las relaciones sexuales, ¿no? Ya hemos visto por qué razón muchas jovencitas caen en este problema, ¿no? De tener relaciones sexuales antes de tiempo. Entonces, aquí vamos a hablar también que muchos adolescentes mantienen lo que se denomina la monogamia. En este caso, tienen un enamorado, ¿no? Pero ya no es, en esta edad no tienen mucho interés, ¿no? Solamente están por un momento de placer y luego pues lo van a dejar. No es duradero. En cambio, en el adolescente, en el adulto, ya pues, ¿no? El enamoramiento ya es un poco más amplio, vamos a decir, toma las cosas con seriedad, pero en la adolescencia no. Por ejemplo, te enamoras un momento con una chica, estás ahí compartiendo besos y abrazos, pues te cansaste, lo dejas y te vas. Eso es en la adolescencia, ya es muy diferente. También en la adolescencia media o tardía son más frecuentes las disfunciones sexuales. En este caso, eh, el adolescente cuando inicia tiene temor ¿no? a quedar embarazada, a tener conflicto con sus padres. Entonces, eso ya empieza a generarse ya en el momento que un adolescente ya está pasando por el enamoramiento. Entonces, aquí vamos a ver, ya después de haber hablado, ¿no? Sobre las etapas de la adolescencia, qué es el enamoramiento, qué es el sexo. Aquí vamos a hablar un poco sobre las consecuencias de las conductas sexuales irresponsables, ¿ya? Bueno, ustedes han visto de repente muchos jóvenes, muchos adolescentes que de repente han caído en estos problemas, ¿no? Ya hemos manifestado por qué razón han ingresado ahí. Entonces, estas son las consecuencias que se presentan normalmente, ¿ya? Por ejemplo, dentro de las consecuencias, esto va a limitar tus oportunidades para el desarrollo de tu proyecto de vida, ¿ya? Eh, esto, pues, va a ocasionar de que tu enfoque hacia un futuro se trunque, ¿ok? Aquí vamos a ver algunas tentaciones de la sexualidad. Algunos chicos ya adolescentes están lo que es ingresando a ver lo que es la pornografía. Todos saben qué es pornografía, ¿no? Entonces, esta palabra incita a muchos adolescentes a querer descubrir, ¿ya? Tenga mucho cuidado porque a partir de ver esta palabrita pornografía, muchos adolescentes ya se están iniciando en querer experimentar las relaciones sexuales, ¿no? Entonces, es parte de la tentación. En algunos casos también se va a tener que querer experimentar a través de las imágenes, ¿no? Y algunos dicen, no, no va a pasar nada con mi cuerpo, yo voy a iniciar y punto, ¿no? Muchas chicas iniciaron así, pues, ¿no? En algunos casos buscan placer. Por placer lo voy a hacer y luego lo voy a dejar, dicen, ¿no? En la adolescencia, muchos jóvenes pasan por este proceso. Entonces, algunos, como hemos mencionado, reciben la presión de los amigos, la influencia de los medios de comunicación.